Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Yo estoy aquí, como siempre, lista para traerles toda la información fresquita y jugosa del mundo del espectáculo, y hoy agárrense, porque vamos a hablar de una de las parejas más queridas de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esos dos que nos robaron el corazón en Senkalkapm, Love is in the air para nosotros en Latinoamérica. Hoy vamos a desentrañar un poquito más la madeja de su relación, porque, como dice el título, parece que tenemos una bomba, una revelación de parte de la mismísima Hande. Y no solo eso, también vamos a analizar qué hay de cierto en esos rumores persistentes de reconciliación y, por supuesto, vamos a echar un vistazo a los motivos que pudieron haberlos llevado a la separación en primer lugar. Así que quédense hasta el final porque este vídeo promete. Pero antes de que nos sumerjamos en el mundo del chismorreo, no se olviden de darle al botón de suscribirse. Sí, ese botoncito rojo que está ahí abajo. Háganlo ahora. No se arrepentirán. Activando la campanita, además, se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Siempre estamos trayendo lo último en noticias del mundo del espectáculo, así que suscríbanse ya. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Como saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron una de las parejas más aclamadas, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Su química en pantalla era innegable, y esa magia traspasó la televisión para convertirse en una relación real. Durante un tiempo fueron la pareja perfecta, la personificación del amor y la felicidad. Sus fotos juntos inundaban las redes sociales, sus apariciones públicas eran un derroche de cariño y complicidad, y sus fans, obviamente, enloquecían con cada gesto, cada mirada, cada palabra que se dedicaban. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. De repente, como un jarro de agua fría, nos enteramos de su separación. La noticia cayó como una bomba, dejando a sus seguidores devastados y con el corazón roto. ¿Qué había pasado? ¿Qué había salido mal? Las especulaciones, por supuesto, no tardaron en aparecer. Se habló de incompatibilidad de agendas, de presiones laborales, de diferencias irreconciliables. En fin, un sinnúmero de teorías que intentaban explicar lo inexplicable. Tanto Hande como Kerem, por su parte, mantuvieron un silencio prudente sin confirmar ni desmentir los rumores. Simplemente dejaron claro que sus caminos habían tomado rumbos diferentes. Y aquí es donde la cosa se pone interesante porque, según varios medios turcos, Hande Erçel, en una reciente entrevista, habría revelado un secreto de Kerem Bürsin que podría explicar, al menos en parte, los motivos de su separación. Al parecer, y esto hay que tomarlo con pinzas, porque no hay confirmación oficial, Hande habría comentado que Kerem es una persona muy reservada, incluso, podríamos decir, un poco hermética. Según esta supuesta declaración, a Kerem le costaba mucho expresar sus sentimientos y emociones, algo que con el tiempo habría generado cierta frustración en Hande. Ella, al parecer, necesitaba una mayor conexión emocional, una mayor apertura y comunicación, algo que, según ella, no encontraba en Kerem. Obviamente esto es solo una versión de la historia, y es importante recordar que todas las relaciones son complejas y multifacéticas. Pero si esta revelación de Hande es cierta, podría darnos una idea de los desafíos que enfrentaron como pareja. La falta de comunicación, la dificultad para expresar los sentimientos, pueden ser un obstáculo muy grande en cualquier relación, incluso en aquellas que parecen perfectas desde afuera. Ahora bien, más allá de esta supuesta revelación, también es importante tener en cuenta otros factores que pudieron haber influido en su separación. Como mencionaba antes, las agendas apretadas, las presiones laborales y la constante exposición mediática pueden ser muy desgastantes para una pareja, especialmente cuando ambos son figuras públicas de alto perfil. Además, hay que recordar que ambos son jóvenes y están en pleno crecimiento profesional. Es posible que en ese momento de sus vidas, sus prioridades fueran diferentes y que no estuvieran dispuestos a hacer los sacrificios necesarios para mantener la relación a flote. La industria del entretenimiento, con su ritmo vertiginoso y exigencias constantes, a menudo pone a prueba incluso las relaciones más sólidas. Los viajes frecuentes, los horarios irregulares y la necesidad de mantener una imagen pública impecable pueden añadir una capa adicional de complejidad. Pero ojo, porque aquí no termina la historia. A pesar de su separación, los rumores de una posible reconciliación han estado circulando constantemente en los últimos meses. Algunos aseguran haberlos visto juntos en secreto,
otros dicen que siguen en contacto a través de amigos en común, y otros simplemente se aferran a la esperanza de que el amor que se profesaban siga vivo. Y es que, seamos honestos, a muchos de nosotros nos encantaría verlos juntos de nuevo. La química entre Ande y Kerem es innegable, y su historia de amor ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Pero, ¿es realmente posible una reconciliación? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Ambos han seguido adelante con sus vidas, han trabajado en nuevos proyectos y han mantenido un perfil bajo en lo que respecta a su vida personal. Sin embargo, la esperanza nunca muere, y mientras haya una chispa de posibilidad, los fans seguirán soñando con verlos juntos de nuevo. Este fervor de los fans, alimentado por la nostalgia y el recuerdo de los momentos felices que compartieron, se manifiesta en las redes sociales, donde hashtags como #Anker siguen siendo tendencia. Ahora bien, analicemos un poco las posibilidades de una reconciliación. Por un lado, tenemos el factor emocional. Es innegable que hubo un fuerte vínculo entre Ande y Kerem, y es probable que aún haya sentimientos latentes entre ellos. Además, ambos son personas muy maduras y reflexivas, por lo que es posible que hayan aprendido de sus errores y estén dispuestos a darle una segunda oportunidad a su relación. El tiempo que han pasado separados también les ha brindado la oportunidad de crecer individualmente y de evaluar lo que realmente buscan en una pareja. Por otro lado, también hay que tener en cuenta los obstáculos que enfrentaron en el pasado. Las agendas apretadas, las presiones laborales y la falta de comunicación siguen siendo factores importantes a considerar. Además, ambos han cambiado y crecido como personas desde su separación, por lo que es posible que sus prioridades y necesidades sean diferentes ahora. La pregunta clave es si están dispuestos a hacer los ajustes necesarios para superar estos desafíos y construir una relación más fuerte y duradera. En definitiva, la reconciliación entre Andercel y Kerem Bürsin es una incógnita. Solo el tiempo dirá si el amor que se profesaban puede renacer y superar los obstáculos del pasado. Mientras tanto, nosotros, sus fans, seguiremos observando atentamente cada uno de sus movimientos, esperando con ansias una señal que nos dé esperanza. La paciencia, sin embargo, es clave. La presión mediática y las expectativas de los fans pueden ser abrumadoras, y es fundamental que Ande y Kerem tengan el espacio y la libertad para tomar sus propias decisiones. Y hablando de señales, en los últimos días han surgido algunos rumores que han alimentado aún más las esperanzas de una posible reconciliación. Se dice que Ande y Kerem han estado intercambiando mensajes en redes sociales, que se han dado me gusta en algunas publicaciones y que incluso han sido vistos en el mismo lugar al mismo tiempo. Un paparazzi turco afirmó haberlos visto cenando juntos en un restaurante de Estambul, aunque no logró capturar ninguna foto. Otros fans aseguran haberlos visto en el aeropuerto, aunque no está claro si viajaban juntos o simplemente coincidieron. Obviamente esto podría ser pura coincidencia, pero también podría ser una señal de que algo está pasando entre ellos. Quizás estén intentando acercarse de nuevo, quizás estén explorando la posibilidad de una amistad, o quizás simplemente estén siendo amables el uno con el otro. Sea lo que sea, estos pequeños gestos han sido suficientes para encender la llama de la esperanza en sus fans. Incluso un simple me gusta en una publicación de Instagram puede ser interpretado como una señal de que aún existe conexión entre ellos. Además de los rumores y las especulaciones, también es importante considerar el contexto actual de sus carreras profesionales. Ande ha estado trabajando en varios proyectos exitosos, consolidando su posición como una de las actrices más populares de Turquía. Kerem, por su parte, ha estado explorando nuevos horizontes, participando en producciones internacionales y demostrando su versatilidad como actor. Esta madurez profesional podría haberlos ayudado a tener una perspectiva diferente sobre su relación y a valorar lo que realmente importa. En fin, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un culebrón que tiene todos los ingredientes para mantenernos enganchados: amor, pasión, drama, secretos y reconciliaciones. Así que, como siempre, estaremos aquí para traerles todas las novedades y actualizaciones sobre esta pareja que tanto nos gusta. Seguiremos de cerca sus redes sociales, sus entrevistas y cualquier otra pista que pueda indicar el estado actual de su relación. Para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, hemos explorado la supuesta revelación de Hande sobre el carácter reservado de Kerem, que podría haber contribuido a su separación. También hemos analizado los factores que pudieron haber influido en su ruptura, como las agendas apretadas y la presión mediática. Y por supuesto, hemos repasado los rumores de reconciliación y las esperanzas de sus fans de verlos juntos de nuevo.
La clave al final es recordar que son dos personas reales con sentimientos y emociones, y que merecen respeto y privacidad en su camino. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta traerles este tipo de contenido y compartir con ustedes mi pasión por el mundo del espectáculo. Sus comentarios y apoyo son lo que me impulsa a seguir adelante. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por su apoyo incondicional. Sus comentarios, sus me gusta y sus suscripciones son lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. De verdad, muchísimas gracias. Sin ustedes, este canal no sería lo que es. Ahora, me gustaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Ande y Kerem se reconciliarán? ¿Qué piensan de la supuesta revelación de Ande? ¿Qué otros factores creen que pudieron haber influido en su separación? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Compartan sus teorías y predicciones. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y familiares y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí siempre encontrarán lo último en noticias del mundo del espectáculo. Así que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Manténganse atentos a nuestro canal para futuras actualizaciones sobre Ande y Kerem y otras noticias del mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.